Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de esta especie de podcast en donde analizamos un artículo específico de Nature publicado en el 2019, Quantum Risk Analysis. Para mí es un placer estar acompañado hoy. Tengo un nuevo invitado, Cuauhtémoc Núñez Valencia, un gran amigo. Él es físico licenciado de la Universidad de Colima, en México. Hicimos la maestría juntos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente está haciendo su proyecto de doctorado enfocado a Transmission Electron Microscopy utilizando Machine Learning, algoritmos de Machine Learning. Entonces, Cuau, hola y qué rico que me haya aceptado esta invitación pues para la segunda parte. Hola Diego, mucho gusto. Me da gusto estar aquí. Eso. Pues vamos a darle qué nos tienes preparado hoy. Ujú. Sí, la idea es que más o menos como la primera parte, una conversación. Voy a compartir mi pantalla. Ujú. Permítanme. Entonces, en el día de hoy, continuamos con, bueno, de hecho lo rebauticé esta vez, vamos a llamarlo Quantum Risk Analysis in Three Flavors, entonces creo que va a haber una tercera parte del podcast. La idea es, como les decía, continuar el análisis de este artículo, Quantum Risk Analysis. Los autores son Stefan Werner y Daniel Eger. El sabor de hoy va a ser Quantum Circuits. Entonces, hoy, a diferencia de la primera parte en la que hablábamos bastante del algoritmo Monte Carlo, nos vamos a concentrar hoy solamente en el algoritmo cuántico y en los circuitos cuánticos involucrados en el artículo. Entonces, como para empezar a contextualizar lo que hemos visto la última vez, habíamos expuesto un algoritmo de Monte Carlo de un artículo publicado en el 2000, que digamos es muy óptimo en el número de muestras que necesita para obtener una cierta precisión en la estimación, ¿no? Entonces, digamos que en la simulación que habíamos planteado, pues tenemos un número de experimentos en el algoritmo Monte Carlo y entonces la idea es que ah, el error va a disminuir de una forma tipo raíz cuadrada del número de muestras, ¿no? Entonces, si yo quiero, bueno, es simplemente el epsilon, si definimos el epsilon como el error, ese va a escalar como el número de muestras a la menos un medio. Entonces, la idea del algoritmo que vamos a tratar hoy es que podemos, de una forma cuántica, optimizar ese número de muestras necesarios para obtener la misma precisión de epsilon. De eso, básicamente, ese es el objetivo del artículo de Quantum Disk Analysis. Entonces empezamos a hablar acerca de un algoritmo que se llama estimación de amplitud. Solo voy a nombrar el algoritmo y lo que hace y su precisión. A lo mejor en otra oportunidad tengamos oportunidad de mirar en detalle los circuitos cuánticos, pero pues básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es que tengo un conjunto de n más 1 qubits, todos en un estado base, y les aplico un operador A que los deja en cierta superposición de los estados. Entonces, el algoritmo de estimación de amplitud me permite a mí hacer una amplitud de cuánto es este coeficiente, el de la raíz de A. Y la precisión es muy buena, porque digamos, si tengo A como el valor real, el parámetro real, menos el estimador, mediante el algoritmo de estimación de amplitud, esta escala como del orden de m a la menos 1. Entonces, digamos, cuando uno estudia algoritmos como el algoritmo de Grover, el algoritmo de Grover es para búsquedas en bases de datos, búsqueda cuántica en bases de datos. Y bueno, teniendo el oráculo y bueno, estudiando a detalle el algoritmo, el mejoramiento cuántico con respecto al clásico del algoritmo de Grover es cuadrático. Entonces, digamos que cuadráticamente el algoritmo cuántico es más rápido que el algoritmo clásico de búsqueda de bases de datos. Entonces, digamos que este algoritmo de estimación de amplitud está emparentado con ese algoritmo de búsqueda cuántica. Pero realmente no va a ser nuestro objetivo el día de hoy.
sino que les quería decir, wow, y a todos, que pues básicamente es la estimación de amplitud está escalando como el número de muestras a la menos uno, ¿no? Entonces digamos que el número de muestras es el número de mediciones que tengo que hacer, el número de veces que tengo que hacer el experimento en mi computador cuántico o en mi sistema cuántico para hacer la estimación de, en este caso, la amplitud de probabilidad pues, de este coeficiente. Ok, entonces para empezar a analizar el algoritmo que utilizan, vamos a hablar acerca de que lo primero que necesito hacer es codificar una distribución de probabilidad en un estado cuántico, en una cantidad de n qubits. Entonces voy a tratar de inventarme una transformación que me lleve de un producto de n qubits que me lo pueda llevar a una superposición de qubits, pero los coeficientes de la superposición van a estar asociados a una distribución de probabilidad. Entonces, la idea es que vamos a ver exactamente cómo se hace este algoritmo y la idea es que se hace iterativamente, ¿no? Entonces, o de una forma inductiva también lo podemos ver así. ¿Cuál es la idea? La idea es que supongamos que tenemos un sistema de m qubits y ya tenemos la superposición de esos m qubits con respecto a una distribución de probabilidad. Entonces, pues vamos a tomar una gaussiana para guiarnos. Sí, entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, estos p sub i a la m indica el número de qubits y p sub 0 es una partición de todo digamos, es una partición aquí del espacio muestral. Entonces, básicamente yo puedo definir el p sub 0 m como la primera, bueno, seguramente esto es un cuantil, pero es la primera, la primera área de la distribución de probabilidad. Sí, se la puedo asociar a ella. Entonces, la idea es, así como les digo, definir una partición en el número de qubits y las diferentes áreas van a corresponder pues, a los diferentes valores de las amplitudes de probabilidad que estamos considerando aquí en la superposición. Entonces, pues esa es la idea. Y entonces, en general, puedo definir, digamos, una banda general y además puedo definir dos regiones de esa banda. Puedo definir una región alfa, que sea la probabilidad de que si ya estoy en esa banda, ¿cuál es la probabilidad de que esté a la izquierda? O beta, la probabilidad de que si ya estoy en esa banda, ¿cuál es la probabilidad de que esté a la derecha? Entonces, vamos a definir ese par de probabilidades condicionales. Entonces, la idea es que al adicionar un nuevo qubit a cada uno de estos estados, componentes, los quiero transformar a adicionar este qubit 0,1, de tal forma que ahora las nuevas amplitudes van a ser la raíz de alfa i y la raíz de beta i. Esa es la idea, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo. Y eso automáticamente nos va a adicionar el qubit adicional que necesitamos para la nueva distribución, ¿no? Porque claro, o sea, la idea es, bueno, si tengo, vamos a ver un ejemplo, de hecho. Bueno, vamos a ver el procedimiento. El primer paso es definamos la probabilidad condicional de estar a la izquierda, dado que estamos en la iésima partición alfa. O sea, esa va a ser la probabilidad alfa. Y la vamos a denotar con esta función f de i. Entonces aquí lo único que estoy escribiendo es en el numerador el área entre, digamos, el límite izquierdo y la mitad de la partición sobre el total, del área total, considerando toda la partición. Y esa es la probabilidad condicional alfa. El segundo paso es que vamos a definir a partir de aquí un ángulo θ i para cada una de las particiones, como el arco coseno de la raíz de f de i. Ajá. El tercer paso es que vamos a codificar ese ángulo a través de un registro auxiliar del número de qubits que necesitemos. Ajá. En este caso pues va a ser igualmente la cantidad de qubits que tenemos al principio, pero simplemente es un registro auxiliar. Y finalmente, tal vez esta es la parte más importante, de la forma que vamos a adicionar el qubit es, vamos a hacer una rotación y controlada para cambiar el nuevo qubit. Entonces, si yo tengo, bueno, aquí se me fue un ket, mal, aquí es θ i ket, se me fue el ket al otro lado. Pero la idea es simplemente que tengo el θ i ket, que es el auxiliar, tengo el i y voy a controlar, o sea, voy a utilizar este qubit i, el iésimo qubit, como el controlador y el nuevo qubit 0 como el controlado para pasar de aquí a aquí mediante una rotación Y. La rotación Y justamente me hace ese cambio en coseno y en seno. Y justamente me lo va a cambiar en la cantidad θ. Entonces, básicamente eso se trata mi circuito. O sea, mi circuito cuántico va a ser un conjunto
sí, un conjunto de compuertas controladas justamente por este iésimo qubit en el nuevo qubit 0. Y eso justamente me va a adicionar, pum, otro qubit en el estado original. Ajá, entonces, pues vamos a ver un ejemplito muy directo, muy sencillo. Supongamos que tenemos un sistema de 2 qubits. Entonces, en el sistema de 2 qubits tenemos una superposición de hasta 4 estados, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, el estado original que tenemos es este. Tengo las diferentes probabilidades que representan las diferentes áreas, cada color para cada área. Ah, entonces ahora la idea es pin, adicionar el siguiente qubit. Entonces, el primer paso es decir, bueno, pues vamos a cuantificar cuánto es la probabilidad condicional de estar a la izquierda, digamos en la zona morada, con respecto al área total. Y así lo hacemos para la segunda partición, para la tercera partición y para la cuarta partición. Y esas van a ser nuestras Fs, de las cuales van a depender los tetas. ¿Sí? Entonces, en el segundo paso es, bueno, calculamos para cada F de la iésima partición, calculamos el iésimo ángulo teta i. Posteriormente, codificamos ese ángulo en un conjunto de qubits. En este caso, pueden ser, no estoy seguro, pero pues en este caso utilizaríamos 2 qubits auxiliares. El tercer paso sería, como les digo, teta i, el iésimo qubit, aquí en azul va a ser el controlador, mientras el controlador va a ser el rojo, y entonces vamos a hacer una rotación en Y de este qubit, utilizando el iésimo como el controlador y el 0 como el objetivo, que es el nuevo qubit que quiero adicionar en la distribución, en el nuevo estado que me va a copiar la distribución. Al final de todo este asunto, entonces voy a tener un nuevo qubit. Entonces voy a tener particiones de 000, 001, 010, 011. Gané el doble de particiones con respecto a la anterior. Entonces, digamos como conclusión, digamos como de esta primera parte es, este es un proceso, como les digo, iterativo o recursivo, en donde pues puedo hacer el muestreo de 2 qubits, por ejemplo, y hacer la partición de la distribución de probabilidad, y voy adicionando qubits mediante ese proceso, y de esa manera puedo construir la distribución digamos, de tanta cantidad de qubits como yo quiera, tan preciso como se pretenda en el algoritmo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿sí se entiende? Sí, todo bien. Listo, súper. Entonces, ahora el problema real es, bueno, ¿y cómo construyo ese circuito? O sea, el punto es que para cada, por ejemplo, voy a tener el qubit 011, ¿no? Entonces, ese qubit, perdón, del anterior. Por ejemplo, tengo el qubit 01 y ese qubit va a ser el controlador, ¿no? Entonces, tengo que construir un circuito que justamente si pasa ese qubit 01 controlador, ¡pum!, me haga la rotación en el qubit, en el nuevo qubit, en el último. Entonces, entonces, digamos, al final del asunto, pues estamos pasando, por ejemplo, de la raíz cuadrada de P02, o sea, el primero, de 2 qubits, de 0, 0, y vamos a hacer un producto vectorial de S por básicamente la raíz del F, ¿sí? Sí, sería el seno del ángulo, entonces sería la raíz de F, en este caso, que sería la probabilidad de estar a la izquierda sobre la probabilidad total, ¿sí? P sub 1, 3 representa justamente esta pequeña área, la parte izquierda de la zona morada, sobre la probabilidad total, que sería toda la parte morada en este caso. Entonces vemos que pues básicamente se están simplificando los términos de 2 qubits y solo me va a quedar el de 3 qubits. Entonces al final voy a obtener el estado 001, por ejemplo, en este caso, bueno, entonces es el de la derecha, voy a obtener 001, pero ya con la nueva probabilidad, que es la raíz de P1 de 3 qubits. Entonces así es como funciona realmente el algoritmo. Entonces, en la segunda parte de esta presentación, realmente el meollo del asunto es cómo puedo construir este tipo de compuertas. Entonces, como les decía, para la construcción de este estado, necesitamos lo que se conoce como compuertas uniformemente controladas, que es esta que vemos aquí. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente tenemos la rotación alrededor de cierto eje A, cierto ángulo 1 o 2, teta 1, teta 2, etcétera, o alfa 1, alfa 2, de aquí en adelante los vamos a llamar alfa. Entonces tengo el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3, y entonces el circuito que necesito es de tal forma
que, por ejemplo, cada qubit, aquí es un conjunto de 3 qubits, se controle una vez, digamos. Por ejemplo, si tengo 000, que corresponde a este, sea el único que va a ser ese único qubit que controla y entonces la rotación correspondiente va a estar controlada. O 001 o 010, ¿sí? Entonces tengo todas las posibles combinaciones, en este caso tendría 8 combinaciones posibles uh, para poder controlar. Y entonces, de esa forma, si yo introduzco, por ejemplo, si yo tengo la superposición de 3 qubits y voy a introducir el cuarto, tengo los diferentes ángulos alfa 1, alfa 2, que son los mismos teta 1, teta 2, etcétera. Esa codificación. Entonces, cuando ingrese los 4 qubits juntos, va a salir la nueva superposición. Entonces, este es realmente el circuito que necesito para poder generar uh, este algoritmo del que se está hablando, que la única parte así que estamos diciendo es la parte controlar, el Y controlado de cada una de estas. Entonces, para seguir introduciendo este circuito, digamos, fíjense que yo tengo una sucesión 001, 000. Digamos, los puntos blancos son los ceros y los puntos negros son los unos, que son los que controlan. Bueno, los ceros y unos se están controlando. Entonces, quiero que se fijen que tengo 000, 001, 010, etc. Digamos, está diseñado. Digamos, yo puedo poner a la combinación como yo quiera, pero en este dibujo está diseñado de tal forma que solamente esté cambiando un qubit cada vez que doy un paso. Entonces, aquí está cambiando el tercero, aquí está cambiando el segundo, aquí está cambiando de nuevo el tercero, etc. Digamos, a esa sucesión, yo tengo una sucesión de 000, 001, esa sucesión de posibles combinaciones binarias de 3 qubits, de, de 3 qubits se conoce como el código de Gray, que va a ser importante al momento de ver cómo puedo implementar este circuito. ¿Sí, Cuau? ¿Todo bien? Sí. Excelente, excelente. Sin embargo, digamos, el problema real es que la implementación de estos circuitos se tiene que hacer con compuertas elementales, ¿sí? Digamos, ¿cuáles son unas compuertas elementales? Por ejemplo, rotaciones en X, en Y, en Z y compuertas CNOT, que son compuertas de 2 qubits. Entonces, en realidad, nuestro objetivo va a ser cómo podemos codificar este circuito en compuertas de 1 qubit y de 2 qubits. Entonces, hay una observación muy interesante de un artículo que cita el original y es el siguiente. Yo puedo hacer que este circuito sea equivalente a un circuito de CNOTs de tal forma que cada uno de los qubits sea controlado un par de veces, cada par de veces. ¿A qué me refiero? O sea, tengo básicamente la misma cantidad de qubits, 3 qubits, y tengo un conjunto de rotaciones en el mismo eje, pero con diferentes ángulos. Aquí estos ángulos son distintos. A estos ángulos los vamos a llamar teta, de nuevo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que los autores se dan cuenta de que si yo puedo tener cada uno de estos 3 qubits controladores y los puedo controlar un número par de veces, en el caso del tercero serían 4, en el caso del segundo serían 2 y en el caso del primero serían 2, este circuito es equivalente al circuito original de compuertas uniformemente controladas. Y de hecho esta implementación es óptima, en el sentido en el que pues, se utiliza, digamos, hasta el momento, hasta el estado del arte, de la publicación de los artículos, esa es la mínima cantidad de compuertas CNOT y de compuertas de 1 qubit que se pueden utilizar, ¿no? Digamos, la diferencia entre este circuito y el anterior es que aquí estamos hablando de compuertas de 4 qubits. En cambio, aquí solo estamos hablando de compuertas de 1 qubit y de 2 qubits. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del algoritmo de implementación de este nuevo circuito? Básicamente, yo estoy teniendo el código de Gray y voy a implementar un controlado de un solo qubit justamente en el qubit en donde está cambiando el código. Entonces, por ejemplo, aquí lo implemento en el tercero, aquí en el segundo, porque es el que está cambiando, aquí en el tercero, ¿sí? Pasa de blanco a negro, etcétera. Y esas posiciones son justamente las que me definen dónde voy a poner los nuevos CNOT. Y pues siempre va a ser una cantidad par de veces. Y cada qubit de control va a tener un número par de ese número de CNOTs. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que básicamente
un CNOT niega la compuerta, entonces eso se puede ver como una sigma X. Voy a pausarlo un momento. Bueno, problemas técnicos, pero continuamos. Entonces, la idea es, sí, digamos, la idea es, cuando uno tiene circuitos cuánticos, los algoritmos, digamos, es muy importante tener la mínima cantidad de qubits involucrados. Ah, porque, bueno, los problemas de hardware son muchos, ¿no? O sea, la complejidad de la profundidad del circuito, en el número de compuertas, es muy importante o es crucial para, para los algoritmos. O sea, de hecho, o sea, lo ideal sería esto, ¿no? Implementarlo en conjuntos de compuertas de una o de dos. Y de hecho, identificar muy bien cómo estas compuertas se pueden descomponer en compuertas universales, ¿no? Que es un poquito relacionado al teorema de Solovey-Kitaev. El teorema de Solovey-Kitaev nos garantiza que si agarramos un conjunto de compuertas universales, la implementación de operadores unitarios es muy buena en comparación con, o por lo menos no crece exponencialmente, ¿no? Que es como, es uno de los miedos del escalamiento de la profundidad del circuito. De hecho, este artículo lo tengo justo aquí para referenciarlo. Es justamente este. Sí, entonces básicamente ellos exponen cómo es la transformación de los dos circuitos. Entonces, cómo funciona la cosa? O sea, digamos, el objetivo ahora es decir, bueno, finalmente voy a hacer la negación de ciertas compuertas. Por ejemplo, esta compuerta, digamos, en esta configuración, esta compuerta va a estar negada, porque básicamente yo si tengo los dos qubits activados, este y este, o sea, los tengo en uno y uno, me van a generar aquí unas compuertas adicionales que son sigma X y sigma X, que es básicamente uh, negar la compuerta que tengo acá, ¿sí? Así como lo expreso acá. Entonces, una rotación en teta ahora se va a convertir en una rotación en menos teta. Entonces, el punto es que ciertas compuertas van a tener un ángulo negativo y entonces voy a poder crear un mapeo lineal entre los ángulos que tengo aquí en estas compuertas con los ángulos nuevos que tengo acá. Relación entre alfa y teta. Entonces, de hecho, lo tengo ilustrado acá. Entonces, imaginemos que vamos a pasar el 011, ¿no? Ese es el 011 en binario es el número 3. Ajá, entonces voy a crear justamente activar, o sea, quiero activar la rotación alrededor de Y en el ángulo alfa 3 o alfa 4. Hay un corrimiento por la notación. Alfa 3, creo que es alfa 4, utilizando este circuito. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces la idea es que si yo introduzco 0, 1 y 1, se van a activar ciertas compuertas CNOT. Entonces activar esta y esta. Y eso va a adicionar nuevos sigma X en el circuito. Entonces básicamente tengo sigma X aquí, 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 aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, R2 va a quedar negado gracias a esta relación. Entonces el ángulo teta 2 va a ser negativo. Al igual que el ángulo alfa 7. Alfa 7 también va a ser negativo. Entonces, como esta sigma X ya se fue con el segundo, pero también tengo esta sigma X con el tercero, no se va a ir con el tercero, sino se va a ir con el cuarto. Entonces, aquí puedo generar una sigma X por sigma X. Recordemos que sigma X por sigma X es la identidad. Entonces, puedo generar aquí un par de sigma X que se vayan con el cuarto y el quinto, y entonces el cuarto y el quinto se van a negar. Al final del día, lo que tengo es un mapeo entre los tetas y los alfas. Sí, entonces, pues básicamente puedo hacer el procedimiento de introducir la combinación de los 8 qubits aquí y sacar el mapeo y sacar una matriz. Ajá, entonces básicamente tengo una matriz por el conjunto de ángulos teta igual al conjunto de ángulos alfa. El artículo demuestra que M es invertible, entonces puedo obtener los tetas en función de los alfas. Y de hecho, pues existe la formulita de la M, como va a ser una matriz de unos y menos unos,
tal que va a tener la representación, el producto punto entre la representación binaria del número anterior que estoy tomando, en este caso estoy tomando el 3, entonces necesito la representación binaria del 2, y eso lo multiplico por el código de Gray del anterior. Entonces el código de Gray justamente está en el artículo. Decidí no ponerlo, pero pues, o sea, el código de Gray es justamente el que tengo aquí. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, me interesa saber si el R4 está negado. Entonces, pues tengo que verificar cómo es el código del tercero. Ajá, y cómo es la representación del número anterior. De hecho, hay una parte un poquito críptica aquí, en donde se relacionan con ah, los nodos de control activados en el décimo qubit y también cómo es la representación del código anterior. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tengo la cuarta compuerta. Entonces me pregunto, ¿esa compuerta va a ser negada sí o no? ¿Cómo verifico eso? Miro qué qubit está activado anteriormente. Entonces está activado el tercero. ¿Sí? Y miro cómo sería el código del G3. Entonces, fíjese, Cuau, que tengo que este y este son distintos. Ajá, o sea, este está activado, entonces es como si estuviera un uno acá y aquí es blanco, es como si tuviera un uno. Y los otros dos están desactivados, es como si tuviera ceros. Entonces, si hago el producto punto, es como si tuviera uno. Como me dio uno, la potencia va a ser menos uno a la uno. Entonces, ese va a estar negado. Cosa que no pasa en el tercero, por ejemplo. Ajá. Bueno, porque en el tercero tengo el de la izquierda y el de la derecha y ambos están activados. Y el código G2, los dos también están activados con uno. Entonces tengo uno por uno, uno por uno, uno, módulo 2 es cero. Entonces el exponente va a ser cero. Ese no va a estar negado. ¿Sí? Es un poquito, quisiera invitarlos a todos, a usted, Cuau, a la lectura de este artículo, porque es un poquito críptico cómo producen ese algoritmo de cómo generarlo, es este de acá, pero pues en general podemos siempre seguir la reglita que les digo, que es pasar cada uno de los números y sacar las relaciones de cómo se van a negar, así como se los presento justo acá, ¿no? O sea, siempre puedo simplemente pasar el qubit de mi interés, ver cuáles se niegan y empezar a formar las parejitas. Entonces esta parejita niega el 2 y esta parejita niega el 7. Este no está emparejado, entonces como no está emparejado, ¡pum! Va a negar hasta donde se encuentre con la próxima pareja, que es este. ¿Sí? Entonces esa es la forma de que vemos de que teta 4 está negado, de que teta 5 está negado, de que teta 3 ya no se niega, así como teta 6, teta 8 tampoco y teta 1. Y los hago con todos y hago el mapeo y puedo determinar, ¡pum!, la matriz M y puedo invertir. Entonces, ese es el algoritmo. Y pues realmente está muy bueno porque sí me permite a mí hacer la implementación de estas compuertas uniformemente controladas para cualquier cantidad de qubits de una forma óptima, solo utilizando compuertas de un qubit y 2 qubits. ¿Listo, Cobo? Listo. Ahí vamos bien. Bueno, entonces, todo este merequetengue para llegar al final de que, pues, básicamente el algoritmo y la propuesta de Quantum Risk Analysis es que yo puedo calcular value at risk como un valor esperado, ¿no? Entonces, pues, básicamente voy a hacer un mapeo de una función f que me toma un qubit y n y me adiciona un qubit 0 y pum, me lo mapea a esta combinación de la raíz de 1 menos f de i y de la raíz de f de i. Y pues utilizando eso, puedo utilizar la superposición de estados con las probabilidades que ya tengo y entonces pues básicamente puedo obtener este tipo de superposiciones, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Pues porque, por ejemplo, si hiciera la medición del último qubit en 1, eso justamente me da esta sumatoria y ese es el valor esperado de f. Entonces, o sea, apenas con la implementación, con la preparación del estado y una medicióncita, pues puedo obtener cómo son valores esperados de f de una forma cuántica. Entonces, es lo que hace uno al calcular el value at risk. Pues básicamente uno va a generar una función f especial. Entonces, para un nivel L de la distribución,
voy a generar una función que sea 1 si 1 es menor o igual que L y 0 para los más grandes. Ajá. Y entonces si hago el algoritmo de superposición, pues cuando vaya a medir 1, me va a dar justamente la probabilidad de que la probabilidad de que la variable de probabilidad que estoy haciendo sea menor o igual que L. Y eso es justamente el valor en riesgo. ¿Sí? Recordemos que el valor en riesgo lo definimos como, definimos un valor de corte alfa y es el valor, justamente ese valor L, podemos estimar el valor L, tal que la probabilidad debajo del valor en riesgo sea 1 menos alfa, una cantidad predeterminada. Entonces, bueno, para no alargarme mucho en esto, pues básicamente utilizando esta preparación de estados y mediciones, pues puedo obtener el valor en riesgo. Es justamente pues la propuesta de los autores. Entonces, a la izquierda es Stefan Werner y a la derecha Daniel Eger. Son finalmente los autores de este artículo. Ujú. Entonces, bueno, creo que la idea o a mi percepción lo que hicieron los autores es haber leído este artículo de implementación de compuertas uniformemente controladas e inspirarse para la implementación de estos algoritmos para el cálculo del value at risk. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido en el que para hacerlo, digamos, para la implementación de esta función, finalmente la tengo que hacer cuánticamente, ¿no? Ese es el punto importante, o sea, tengo que implementar esta transformación F. Entonces, ¿cómo la hago? Entonces, si nos fijamos bien, esto es como si fuese una rotación controlada en Y. Entonces, es como si fuese la inspiración. Las rotaciones uniformemente controladas nos van a permitir hacer esa transformación que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Rotar un qubit auxiliar, así como lo hemos hecho para la preparación del estado, ¿no? Entonces, tengo un X en cierta cantidad de qubits y voy a tener un qubit auxiliar y yo quisiera hacer un mapeo de un zeta. Sí, el ángulo que lo voy a rotar va a depender de X en esta función zeta de X. Y pues no sería fabuloso que zeta fuese un polinomio y que justamente pudiéramos hacer que el seno cuadrado de ese polinomio en la función que queremos implementar cuánticamente sea parecido a la función f. ¿Y eso para qué? Pues porque yo ya sé cómo implementar esto. Es que, o sea, yo ya sé cómo implementar esto de una forma óptima, utilizando compuertas de un qubit y de 2 qubits. Entonces, si hago justamente esta aproximación, pues ¿qué voy a obtener? Pues justamente voy a obtener la raíz de f de i. Entonces, ese es realmente el meollo o lo importante cómo pensaron los autores a la implementación del, del algoritmo, ¿no? O sea, quiero básicamente reproducir funciones arbitrarias utilizando rotaciones controladas. Entonces, la idea es ver qué condiciones necesito para que esta condición se dé, ¿no? O sea, para que el seno cuadrado de zeta, que es un polinomio de una función, sea parecido a la función. Entonces, vamos a implementar el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, primero, consideremos, vamos a hacer un pequeño ejemplo, consideremos el espacio muestral de 2 qubits Q0 y Q1, ¿no? Entonces, X puede tomar valores 0, 1, 2 o 3. Segundo, vemos que en términos de qubits, yo puedo representar cada uno de los X como 2 a la 0 del valor del primer qubit, Q0, más 2 a la 1 del valor de Q1, ¿no? O sea, representaciones binarias. Ahora consideremos un polinomio de grado 2. Zeta de X igual a AX cuadrado más BX más C. Arbitrario, ¿no? Y lo que vamos a hacer es reemplacemos esta representación binaria de X en el polinomio y vemos cómo podemos agrupar, teniendo en cuenta una observación, teniendo en cuenta que Q1 cuadrado es igual a QI, ¿no? O sea, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, si hacemos el reemplazo y reorganizamos y tenemos en cuenta los cuadrados, al final yo puedo representar mi polinomio en términos de los valores de Q0 y Q1 y el valor de C. Entonces, pues, podemos implementarlo en un circuito cuántico, ¿sí? Entonces,
básicamente, dependiendo del valor de X, que si toma valores 0, 1, 2 y 3, si los paso por este circuito, justamente me va a implementar el polinomio. Entonces, de nuevo, lo puedo implementar como rotaciones alrededor de Y, ujú, que finalmente van a ser como esos cosenos y esos senos en la aproximación que estamos considerando. Pero lo bonito del asunto es que en la parte derecha ya tenemos un viejo conocido, un viejo nuevo conocido, porque fijémonos que justamente se están aportando, digamos, aquí estoy controlando el primer qubit, el Q1, que es este, aquí estoy controlando el tercero y aquí estoy controlando los dos. Entonces se me empezó a generar un código de Gray, 101101, que es un código de Gray de los qubits. Tal vez falta el tercero, 00, que es este acá. Entonces, esto es muy inteligente, ¿no? Porque, pues básicamente, la implementación es justamente lo que habíamos visto antes. La implementación se hace exactamente igual como lo habíamos visto antes. Y esa es la razón por la cual ah, esto es un viejo conocido al que ya sabemos cómo tratar. Entonces, si quisiéramos hacer implementaciones de rotaciones de uno y 2, de 1 y 2, con puertas de uno y 2 qubits, pues es la que presentan los autores en su artículo. ¿Sí? Entonces, pues aquí en la cajita azul, básicamente estamos implementando este mismo circuito. Aquí está el RYDC por acá. Sino que aquí en este caso, en el de ellos, lo están implementando para 4 qubits. Ajá, bueno, perdón, sí, lo están implementando para 4 qubits y el objetivo va a ser el tercero. Lo demás es que lo escribieron así por aquí el swap, que la arquitectura es de IBM, bueno, cuando uno lee el artículo se da cuenta de por qué lo escribieron así, pero básicamente estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí, Cuau? O sea, al final yo quiero implementar ese polinomio utilizando este circuito y ¡pum! Ya puedo hacer el mapeo directo utilizando el algoritmo que ya vimos, que es justamente este de acá. Entonces, vaya, realmente pues, o sea, es impresionante cómo ellos, solamente teniendo una hipótesis muy sencillita y lo que ya habían aprendido de los artículos anteriores, cómo pueden llegar justamente a la implementación óptima de, de esa transformación controlada de Y y simplemente al final podemos hacer una medición y podemos obtener el valor en riesgo. Mm, entonces, en la última parte de la charla, quiero dar ah, las implicaciones de esta pequeña aproximación, cómo se puede hacer esta aproximacióncita, que justamente es lo que nos va a permitir definir que la eficiencia es mejor en el circuito cuántico con respecto al del circuito clásico. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo una observación general. La observación general es que el seno cuadrado de y más pi cuartos más o menos se ve como y más un medio y órdenes cúbicos de y. Sí, o sea, el punto es que la implementación de este polinomio, perdón, de esta función, es muy buena porque no tenemos aproximaciones cuadráticas, sino solo términos impares. Entonces lo que voy a hacer es hacer lo mismo, ¿no? Como sé que el error aquí es muy pequeño, entonces yo voy a pensar, voy a imaginarme que puedo tener c veces de y menos un medio más términos superiores, polinomios superiores, y que eso se va a parecer al seno cuadrado de c veces z de y más pi cuartos. Sí, yo sé que digamos aquí los errores son muy pequeños gracias a esta observación que ellos hacen acá. Entonces, la pregunta es, si yo tengo esa aproximación, ¿cómo puedo tener cita? Pues puedo invertir cita y hacer una expansión de Taylor. Entonces, lo que hacen los autores es eso, ¿no? Toman cita, la invierten gracias a esta relación y hacen una expansión de Taylor alrededor de un medio. Y lo que se dan cuenta ellos es que solamente van a tener contribuciones impares. Las pares se van todas. Entonces, calculan el error de la aproximación de Taylor y se dan cuenta de que el error es justamente esta cantidad. Entonces, vamos a denotar con U los errores impares. Ajá, digamos aquí al final vamos a obtener, como al final tenemos polinomios impares, entonces tenemos polinomios de la forma 2u más 1 y este es el error hasta ese término. Si yo tengo 2u más 1, el error es el siguiente término del Taylor que va a dar como 2u más 3. ¿Sí? Y tengo todo. Ok. Entonces,
A final de cuentas, pues vamos a ver que si vamos a tener una eficiencia cuadrática con respecto a Monte Carlo. ¿Por qué? Porque podemos cuantificar el error total de la aproximación de la estimación del parámetro como ya tengo el error debido a la estimación de amplitud, que esa la habíamos visto desde el principio. O sea, si en lugar de hacer una medición al final hacemos un algoritmo de estimación de amplitud, que es lo que hacen los autores, pues ya vemos que es el error escala como pi sobre m, donde m es el número de experimentos que realizo, más el error debido a la aproximación de Taylor, que es esta de acá. Entonces la idea es que, bueno, este es mi error total y yo lo puedo comparar con un C epsilon. ¿Sí? Voy a cuantificar mi error con un C epsilon. Y luego lo que voy a hacer es intentar optimizar el C. Entonces la optimización del C en términos de epsilon me da esta cantidad, en términos de epsilon y U. Y entonces si yo reemplazo la optimización aquí en el error y despejo cómo es epsilon en términos del número de muestras, el escalamiento va como del orden de m a la menos 2u más 2 sobre 2u más 3. Entonces eso ya es mejor, eso ya es un escalamiento mejor que uno clásico. Porque si yo permito que U fuese cero, entonces epsilon escala del orden de m a la menos 2 tercios. Que eso es mejor que el algoritmo clásico de Monte Carlo. Inclusive si hiciéramos muestreo de importancia que fue en la primera parte del podcast. Digamos, si ese algoritmo es ultra óptimo y ese fue el objetivo de exponerlo, que de hecho es el que citan los autores, el escalamiento va como m a la menos un medio, que no escala tan rápido como m a la menos 2 tercios. Y mejor aún, si hacemos que u tiende a infinito, entonces epsilon va a escalar como m a la menos uno, que ese ya es como el límite de perfección cuántica, ¿no? Uh, pero claro, digamos, eso depende de cuál es la profundidad del circuito que yo me estoy permitiendo, pero digamos, el punto que expresan los autores es potencialmente el algoritmo es capaz de hacer una eficiencia cuadrática con respecto a Monte Carlo. Y esa se puede mostrar, digamos, como habíamos dicho que estimación de fase está emparentada con el algoritmo de Grover, y se puede mostrar que el algoritmo de Grover solamente puede ser óptimo hasta cuadráticamente, entonces deducimos que esta es el límite cuántico de eficiencia del orden de m a la menos 1. Sin embargo, pues esto tiene, digamos, ellos implementaron, bueno, en una tercera parte del podcast voy a presentar los resultados de las simulaciones de los autores en computadores cuánticos reales de IBM. Pero realmente esta eficiencia cuadrática sí es trascendental cuando uno hace muestreo de Monte Carlo al hacer apreciaciones de valores en riesgo con, digamos, cantidades de riesgo reales, ¿no? O sea, obtener eficiencias cuadráticas realmente sí impacta directamente en la industria, bueno, en el sector financiero. Y de hecho, pues últimamente ha habido bastantes noticias al respecto. Digamos que hoy en día Goldman Sachs, pues muy bien sabido que Goldman Sachs pues está invirtiendo en implementación de nuevos algoritmos y de hecho esta semana hubo una noticia en donde JP Morgan implementó sus algoritmos y efectivamente obtuvieron eficiencias con respecto a las de un proceso de Monte Carlo clásico. Entonces realmente pues para mí es de agrado, digamos, ver exactamente cómo se hacen las cosas, ¿no? Digamos que este artículo es el artículo madre. Uh, bueno, no sé mucho de esto, pero considero que este es el artículo madre. Entonces los autores pues fueron pioneros en justamente hacer esto posible, ¿no? O sea, darse cuenta de cómo podemos implementar de una forma muy sencilla los circuitos con tal de obtener uh, aproximaciones de estos valores en riesgo importantes en el sector financiero. Y pues probablemente va a ser una revolución conforme se mejoren los computadores cuánticos. Entonces, pues no sé cuál si se cumplió el objetivo. Digamos, el objetivo mío es presentar el algoritmo, qué necesita para hacer el algoritmo y pues a la implementación óptima del circuito y sobre todo preguntarse cómo llegan a este circuito, cómo ellos implementan este circuito. Es como, uff, o sea, realmente cuando uno lee el artículo es un poquito desafiante. No sé si tenga preguntas, Cobo.
Sí, muchas gracias, Diego, por buena presentación. Este, creo que está claro cómo la manera en que lo explicas, pero tengo una duda. En esta última diapositiva donde muestras en el mejor de los casos, cuando U es muy grande, tienes el error de escala como -1, m Ujú. a la -1. Y ¿podrías recordarme qué significa U Sí, en perfecto. términos Sí, o sea, al final, digamos, al final la de... conclusión es que cualquiera, digamos, cualquiera de los polinomios que implementemos como la aproximación, digamos, cuando yo digo que si sería rico, si sería fabuloso hacer esta aproximación o tener esta hipótesis, ese, al final, ellos pueden demostrar que ese cita es un polinomio de Taylor de orden impar. Entonces, para cuantificar el orden impar, suponemos que el orden impar es de 2u más 1. ¿Sí? 2u más 1. Entonces, ese polinomio que queremos implementar es de ese orden. 2u más 1, y entonces u es justamente ese numerito. ¿Cuál es el problema? O sea, por ejemplo, decir, sería muy rico decir que u tiene infinito. O sea, que el polinomio, ese polinomio que queremos implementar sea muy grande, ¿no? Pero pues eso tiene el problema claro de que fijémonos que aquí bueno, aquí la implementación es de un polinomio de grado 2. Sí, sí. Imaginemos que quisiéramos un polinomio de grados 101, 103, o sea, polinomios de grados muy grandes. Claramente, o sea, al hacer este mismo procedimiento necesitaríamos mucha cantidad de qubits y la profundidad del circuito sería muy grande. Entonces, realmente ese es justamente Ah, el ok. problema. Queremos circuitos pequeños, queremos Ah, circuitos pequeños y de poquitos qubits, porque de hecho ellos en el artículo son muy modestos en el sentido en el que la implementación que ellos hacen es de solamente U igual a cero, entonces por lo general están implementando aproximaciones de grado uno, si acaso 2. En la tercera parte quiero exponerles a, pues realmente, porque sí, o sea, los computadores cuánticos que tenemos a disposición hoy en día, pues tienen muy poquita cantidad de qubits, entonces el hecho de que ellos hayan podido ser capaces de hacer simulaciones con tan poquitos qubits e implementando estos circuitos tan óptimos, pues es como realmente a decir, bueno, lo pudimos hacer y efectivamente podemos demostrar que ya mejoramos los algoritmos de Monte Carlo, es donde también radica digamos, el desafío, ¿no? El desafío, no solamente a hacer, digamos, es que esa es la gran paradigma de la computación cuántica, a mi perspectiva, o sea, digamos, la teoría es importante y demostrar que los algoritmos son también más óptimos con respecto a los algoritmos clásicos en ciertos casos. Eso es, o sea, hay una teoría gigantesca ahí detrás, pero la implementación de circuitos, o sea, hacer corrección de error cuántico, ah, bueno, los experimentos que se están llevando a cabo en todas partes del mundo es donde realmente hay un desafío gigantesco en el avance de, de, pues del campo, ¿no? Uf, ya, digamos que es un campo muy activo y con muchos desafíos. ¿Eso responde a la pregunta, Juan? sí, sí, sí. De hecho, o sea, es muy intuitivo aquí cuando hablas de U, cómo se relaciona con el número de qubits. Porque en el peor de los casos, si tienes muy poquitos qubits, Ujú. vas a tener una M del orden de Dos tercios, ajá. -2/3. ¿Sí? O sea, el límite cuando vas a una super computadora cuántica con muchos qubits va alrededor de -1, que Ujú. es, Que es ya obviamente es lo mejor, pero no mejor, es demasiado. Ajá. lo ideal, Y ajá, sí, exacto. muy, Sí, no, no de hecho, varía mucho, pero es a lo que cuando muy uno lee el artículo genial. original, es lo que ellos dicen, digamos, M es el número de muestras para hacer los algoritmos. Bueno, este es el artículo original, se los presento. Y pues ellos dicen, no, esto, o sea, que los algoritmos de Monte Carlo clásico convergen a razones del número de muestras como m a la menos un medio. ¿Qué es lo que ellos demuestran? Lo que ellos demuestran es que, como usted dice, así utilicemos muy poquita cantidad de qubits, podemos, pum, vencer ese límite. O sea, Ujú. crece más rápido, que es ese orden de -2/3, pero inclusive se puede llegar al óptimo de Sí, m a la es. menos uno, que ese ya es lo mejor de lo mejor. Que la idea es eh, como llegar a él eso. en un futuro.
Sí, no sé si tenga alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. No, es todo. Excelente. Entonces, pues al final quiero presentarles las referencias. Entonces, este es el artículo original de Werner y Egger. Este artículo es de Grover, el segundo es de Grover y Terry, que es justamente este algoritmo para crear estados que tengan las amplitudes, justamente las probabilidades, cómo pasar de circuitos o cómo implementar rotaciones uniformemente controladas. Son los dos últimos artículos, son de los mismos autores. Ah, entonces, pues básicamente esto es en lo que basé esta segunda parte ah, de Quantum Risk Analysis in Three Flavors. Quantum Circuits es el segundo flavor. Ah, entonces, pues nada, espero que lo hayan disfrutado y espero que a cualquiera que nos vea, ah, si tiene alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan saber. Vamos a estar posteándolo en nuestras redes sociales y pues sobre todo pues que sigamos teniendo conversaciones. Ah, Sí. y por último, que nos acompañen en la tercera parte del podcast. Espero que ya sea mucho más ligero que los dos primeros, sobre todo que porque Ajá. este es muy técnico. Pero pues el tercero ya es como para disfrutar los resultados del artículo finalmente. Entonces, para acabar, pues le quiero agradecer, Cuau. Mil gracias. De nada, gracias a ti. Una última pregunta, digo. ¿El algoritmo mejora la convergencia de los algoritmos clásicos de Monte Carlo? Y tú mencionaste algo acerca de que fueron implementados en el sector financiero, algo así, ¿no? Sí. Porque ellos están interesados en algoritmos mejorar la convergencia de algoritmos clásicos de Monte Carlo. ¿En qué parte lo aplican? ¿Es para predicciones Ajá, de del riesgo mercado, financiero. cosas así? Sí, por ejemplo, bueno, una aplicación que yo he conocido es, por ejemplo, esta, donde, por ejemplo, usted quiere saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que cierto sector o cierta empresa no, si usted le hace un préstamo, no le pague, ¿cierto? Entonces, el algoritmo de Monte Carlo con usted le introduce ciertos parámetros al algoritmo, hace el experimento y puede determinar una distribución de probabilidad como esta. Y usted puede decir, bueno, la probabilidad de que entre en impago es si el valor de sus acciones disminuye menos de $950 o millones de dólares, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, el algoritmo de Monte Carlo, conforme se hagan más de estos experimentos aleatorios, pues mejor va a ser su precisión, ¿no? Sin embargo, pues Ujú. eso ya crea un problema computacional porque pues hacer tantas simulaciones de Monte Carlo es computacionalmente costoso y por eso de hecho fue que en la primera parte del podcast vimos un algoritmo óptimo de muestreo de importancia, porque el muestreo de importancia nos permite a nosotros, es como igual que un problema de Ising de dos dimensiones en donde pues hacemos muestreos mucho más inteligentemente para minimizar la cantidad de experimentos que necesitamos realizar. Sin embargo, pues el escalamiento sigue siendo pobre. Entonces, tengo entendido que pues en el sector financiero hay problemas que justamente por um, digamos, esta limitación de los recursos computacionales no permiten hacer mejores estimaciones, pero que potencialmente con computación cuántica se puede ganar sí, una rapidez cuadrática. ¿No? Entonces, esa es la gran motivación de bancos tan grandes como Goldman Sachs y JP Morgan, bueno, Morgan Stanley, uh, y también pues va a redundar en las calificadoras, o sea, esto tiene aplicaciones al sector financiero en todos los sectores, ¿no? En riesgos, en las calificadoras de riesgo, en bancos de inversión, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, o sea, realmente, o sea, hay una carrera en todo el mundo de grandes compañías, grandes corporaciones interesadas en que la computación cuántica realmente pues pueda llegar Más eficiente. Sí, sí. por ejemplo, Amazon también está invirtiendo, o sea, personalmente cuando Amazon logre eso, o sea, va a ser impresionante, ¿no? O sea, la cantidad
es impresionante la cantidad de, pues, de empresas interesadas. No soy, digamos, experto en esto, pero pues, o sea, desde un punto de vista económico, la computación cuántica potencialmente sí puede pues, tener un impacto económico global sin precedentes. Sí. De acuerdo también a la eficiencia de hacer ah, cada vez los el coste computacional más barato, más ¿Mm? eficiente, convirtiéndose en uno de los objetivos. Ya ves, todo lo de Machine Learning y cosas así, Exacto, algoritmos de Machine Learning, que ah, al final de cuentas tienes como resultados parecidos, pero con una eficiencia mucho mayor que crear un algoritmo complejo que tal vez sea un poco, puedas obtener resultados más precisos, pero el coste son órdenes de magnitud exacto, sí. diferentes. Eso es realmente, bueno, creo que por eso fue publicado en Nature el artículo, aparte. Sí, porque como que es una digresión con respecto a la implementación de algoritmos justamente para aplicaciones financieras. No, y es Ah, interesante cómo implementan todo cuando crean todas las compuertas y lógicas, todo el circuito para armarlo. Es muy ingenioso cómo lo hacen. ay, tengo un problema aquí con mi computadora. Mm, ¿Todo bien? sí, listo, resuelto. Bueno, Cuau, no, de verdad, muchas gracias. Qué gusto, qué gustazo poder Gracias a ti discutir por este tipo de invitarme. cosas, este tipo de Para el cosas con... siguiente podcast, Ajá, sí, 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 sí. Espero muy la pronto, siguiente esta parte vez. Esperemos no demorarnos tanto con el tercero, pero sí, esa es la idea. Entonces, voy a parar aquí la grabación y ya saben, esperamos sus comentarios. Chao. chao.